como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás tú, mi querido Leo? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son para el amor y el desamor. Y en este mismo instante vamos a comenzar a hacer tu lectura. No sin antes pedirte o decirte o informarte que el oráculo del planteamiento para ti, porque vamos a leer hoy con planteamientos, dice lo siguiente: no te busca, pero te extraña. Oye bien, no te está buscando, pero sí que te extraña, Leo. Hay que entenderlo. Se arrepiente de haberte dejado. A lo mejor aquí hubo algo que se descompensó y esa persona, sabiendo que tú le querías mucho, que le amabas, te agarró de sorpresa probablemente esta retirada y esa persona ahora lo está entendiendo. Te dijo adiós, pero no te olvida. Te busca, no te busca, pero te extraña. Pero sabe que quizás no puede volver. Y no puede volver justamente por eso, porque hubo un adiós allí y a lo mejor te dejó el campo abierto, el campo libre para que tú buscaras a alguien, para que buscaras quizás a otra persona. Siento y presiento, mi querido Leo, que esto ya tiene un rato ya. Esto ya tiene un tiempo, porque esta persona ya entiende y sabe que no puede volver, porque ya ha pasado rato, ¿sabe? Ya ha pasado un tiempo. Y esa persona sí que te dijo adiós, pero dentro de todo no te está olvidando. Como siempre, lo que siempre yo digo, ¡ja! Se le olvidó apagar, ¿qué? Esos carbones. Esos carbones por debajo todavía estaban encendidos. No salía humo ni se veían rojitos, pero resulta que por debajo, muy adentro, todavía esos carbones estaban prendidos. Y ahora la lejanía, quizás ahora como le estén tratando en la vida, quizás ahora todas las cosas que esté pasando, esos pensamientos que tenga para contigo, le han hecho revivir esos carbones. Y están haciendo así los carbones. Mira pues, ahora pareciera ser, hay que ver entonces cómo estás tú. Porque si es cierto que dice acá este oráculo del planteamiento que sabe que no puede volver. Probablemente, ¿por qué será? ¿Será porque tienes a alguien ya? Voy a cortar aquí las cartas, vamos a seguir viendo. Pero antes, como siempre, voy a ver las cartas de las posibilidades. A ver qué otra cosa te dicen en el oráculo de las posibilidades. A ver qué otra cosa viene por aquí. Ahí se ve que está trancado. Esa persona tiene el juego trancado ahorita. Porque sabe que a lo mejor si viene, ya tú estarás con alguien. A lo mejor tiene rato que no sabe de ti, no sabe cómo está tu situación. Tantas cosas, ¿no? Mira, no permitas que vuelva a jugar contigo. Oye bien eso. Importante lo que están diciendo acá. Este oráculo de las posibilidades a veces cuando dice, no dice mucho, pero lo que dice es un tiro al piso. Oye bien, con respecto a lo que estamos hablando. No te busca, pero te extraña. Se arrepiente de haberte dejado. Te dijo adiós, pero no te olvida. Sabe que no puede volver. Y tú sabes que no debes permitir que vuelva a jugar contigo. Eso pudo haber sido lo que pasó. Esa persona jugó contigo, se acabó esta relación, te diste cuenta, se quitó la careta, te diste cuenta de todo y ahora tú sigues tu vida adelante. Y esa persona empezó a temblaquear, empezó a darle como quien dice la chiripiolca. Vamos a ver qué dice el oráculo del amor y del desamor. Vamos a ver qué hay, ¿ok? ¡Wow! 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 Aquí dice, ¿habrá futuro con esa persona? Tú te lo preguntas. ¿Es que habrá futuro? Mira, la verdad es que no lo sé porque realmente como van las cosas ahorita y como estamos viendo que esta persona sabe que en el fondo no te puede buscar ni puede volver porque a lo mejor ya hace tiempo y a lo mejor estás con alguien, entonces esa es una pregunta que está como quien dice entre paréntesis, a menos que estés preguntando por una nueva persona. Probablemente estás preguntando por una nueva persona y quieres saber si habrá futuro con esa nueva persona. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dicen por aquí estos oráculos. Y dice, todo se invierte.
hay muchas dudas y se siente muy débil. Ah, claro que sí, ahora sí es verdad. Ahora sí que se siente súper débil porque resulta que esta persona ahora está viendo que es cierto, no puede volver. Se siente, digamos, vulnerable. De verdad, no haya que hacer. Te dijo adiós, pero no te olvida. Y todo fue. Y ahora me estoy enamorando, dice. Ahora dice esta carta, mi querido Leo, que ahora esa persona se está enamorando. Ahora que realmente se está dando cuenta de que te extraña y que no te olvida, está empezando a pensarte más de la cuenta. Te está empezando a pensar más de lo que esa misma persona pudiese pensar. Quizás dirá, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando a mí con Leo? ¿Por qué estoy pensando tanto en Leo? Por eso mismo, porque dejó carbones encendidos. Estaban ahí tapaditos y no estaban llenos de ceniza, pero no se dieron cuenta, o esa persona no se dio cuenta que todavía habían carbones encendidos. Tú te encargaste quizás de apagarlos porque no te quedó más remedio. Aquí se acabó todo, tuviste que echarle agua a esos carbones. Lágrimas quizás para apagar esos carbones. Y ahora, ¿qué te parece? Mira el mensaje de amor y confesiones. Adiós. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Oye esto, mira esto. Es que esta persona, por eso es que sabe que no puede volver, porque ni siquiera sabe si le estarás esperando. Vaya pues. Entonces ahora sí, vamos con la carta del tarot. Esta persona definitivamente ha tomado una gran decisión, ¿sabes? Esta persona no te extrañe en cualquier momento, bien sea una decisión ya para decir, ya me tengo que quitar este dolor de que le extraño tanto, de que la pienso tanto o lo pienso tanto, ya sé que no puedo volver, yo voy a tener que seguir mi vida. Puede ser que lo haya pensado, como también puede ser que diga, no, yo voy a volver así, no pueda volver, yo por lo menos voy a ver qué es lo que pasa. Por lo menos afrontar, ¿cierto? Sí, señor. Y sí, mira, vienen comunicaciones, Leo, de eso no te puedes escapar. Vienen comunicaciones. Ahora esa persona sí se siente con muchísimas dudas, se siente débil y todo se ha invertido. Ahora el que lleva el timón de este barco eres tú. Déjame decirte. Y mira, con muchísima fuerza. Y esta es tu carta. Esta es una carta que de paso es la que te corresponde. Acá en esta lectura es tu carta. Con muchísima fuerza, mi querido Leo. Fuerza antes que nada. ¿Sí? Cuidado con mostrar un poquito de debilidad. Porque puede ser que esa persona definitivamente vuelva, que te busque. Aquí lo estoy viendo, que definitivamente está tomando una decisión o ya la tomó. Quizás a lo mejor sea esa. El hecho de que no importa que le zumbes la loza completa o que le zumbes, bueno, todo, un sillón, el lavaplatos, que se lo mandes, la bañera, que se la zumbes encima, no importa. Pero esta persona va a querer por lo menos sentir que de verdad hizo algo. Probablemente, porque no puede con el olvidarte, no puede con el extrañarte, no puede. Se arrepiente y se arrepiente mucho de haberte dejado. Mira, probablemente, sí que te lo voy a decir, muy probablemente aquí hay un recompongo, sí que te lo digo. Han habido luchas, aquí habrán luchas quizás para allí y para acá, habrá muchas luchas entre ustedes, probablemente, de qué hiciste, qué no hiciste, qué sé yo, algunas discusiones que puedan haber, es lógico, es cierto, pero aquí veo que quien se tiene que poner, como quien dice, la mano no en el corazón, sino en el cinturón, eres tú. Ponerte duro, amarrarte bien esos pantalones o ese camisón o ese vestido, amarrártelo bien y de verdad seguir adelante y demostrarle a esta persona que tú solito o solita siempre has estado bien, que no te hace falta, ¿ok? Que si tú le aceptas es porque en el fondo te da la gana, así mismo, porque te da la gana, más nada, no porque esa persona quiera o porque otro quiera, porque tú quieras, nada más.
¿ok? Y que lo vas a hacer es cuando realmente tú lo sientas así. Porque esa persona puede estar llegando mañana, ponle tú, pero a lo mejor tú no estás preparado o preparada para recibirlo. Entonces tendrás que esperar. Ahora le toca esperar a esa persona. Y sí que te digo, con muchísima fuerza, mi querido Leo, así es, con esa fuerza de león que tienes. Y justo te sale tu carta derecha, la carta que te representa en el tarot, y derecha en la posición de tu energía. ¿Qué más quieres? Ahí te lo están diciendo todo completico. Así que no te busca, pero te extraña, se arrepiente de haberte dejado, te dijo adiós, pero no te olvida, pero ahora mira, vamos a decir así, que dejó carbones prendidos. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Yo no sé si tú los has terminado de apagar o no. No lo sé todavía. Ahí se ve que probablemente pueda venir una alegría para esta situación y se convierta nuevamente en relación. Probablemente, porque ahí se está viendo que la energía de esta persona es una energía de que ya ha tomado una decisión. Y dentro de las decisiones para con esa persona está las comunicaciones. El querer hablar, el querer buscarte. En cualquier momento viene a hablarte para decirte, necesito hablarte, necesito que nos veamos. Vaya, pues, ahí te estoy dejando esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.